Hola, mi amigo querido, mi hermano, Dios te bendiga. Feliz día, feliz domingo. Es para mí un gusto, un privilegio poder saludarte una vez más. Desearte un día lleno de bendición, un día donde pues cada hora, cada minuto pueda redundar en crecimiento, en bendición, en gozo, en disfrute, en ver cómo la mano de Dios sigue estando al control de todo y cómo Él sigue derramando sus bendiciones sobre nuestra vida. Me siento tan agradecido a Dios por cada día, por cada semana. Dios es tan lindo, tan maravilloso, tan bueno y todo lo debemos a Él. ¿Cómo no amarle, cómo no servirle, cómo no conocerle cada día más? Él se nos revela cada día de mil maneras y una de ellas es a través del estudio de la palabra. Hoy quiero compartir contigo un tema que nos mete más en materia sobre el tema general de este trimestre que estamos estudiando acerca de esos principios valiosísimos para nosotros comprender la profecía bíblica. Y para el día de hoy, el título, hoy domingo 6 de abril, el título de la lección es el principio de la primera mención. ¿A qué se refiere esto? Bueno, me remonté a mis años de estudio de la carrera universitaria que cursé. Como cuando nosotros iniciamos una carrera universitaria, siempre en las universidades se nos da un curso introductorio, ¿no? Donde se establecen las bases, pues, generales y fundamentales en el área de estudio que tú has escogido, que van a servir pues como principios que luego se convertirán en esenciales para el desarrollo y la profundidad de todo lo que ha de ser el estudio per se, ¿no? Donde vamos a poder entonces luego llegar incluso a entender, wow, ¿y por qué se me dio esto cuando inicié? A veces nos ha pasado pues a todos que decimos, pero ¿y para qué yo necesito que se me dé esta materia básica si yo voy a ser abogado o voy a ser ingeniero o voy a ser Y podemos ver que hay cosas que son como irrelevantes, pero luego entonces nos damos cuenta que no, que se ha buscado allí crear una base y una preparación integral, que aunque uno a veces le resta importancia a algunos contenidos iniciales que se nos da, todo está diseñado para poder entonces crear una enseñanza más sólida. Y lo mismo ocurre con la Biblia. Nuestro Dios, el gran maestro, aquel que se nos revela a través de las Escrituras, nos ha dado un curso general de estudio. Y ese curso introductorio está contenido precisamente en el libro de Génesis. Recuerda que la lección de esta semana se titula el Génesis como fundamento, como base para entender las profecías bíblicas. Entonces allí en los primeros capítulos, precisamente allí Dios nos está presentando grandes verdades que luego se van a ir desmenuzando, desarrollando a más profundidad en el resto de las Escrituras. Este es un principio conocido como los estudiosos, precisamente como el principio de la primera mención. ¿Ok? ¿En qué consiste este principio? Bueno, este principio consiste en que cuando un símbolo o un concepto aparece por primera vez en la Biblia, debemos entonces entender que nos va a ayudar lo que luego se mencione de él a una comprensión más amplia y cada día vamos a ir entendiéndolo de una manera más correcta. Pero es muy importante el principio de esa primera mención que se da sobre una determinada verdad o ese símbolo o en este caso esa profecía. Entonces, este es un principio no solo académico, sino que es un principio que está en el estudio de la Escritura
que revela la manera de cómo Dios actúa. Dios es un Dios de orden, es un Dios que va hablando de manera progresiva y con claridad. Es un Dios que no improvisa, sino que Él establece allí patrones que luego va a ir ampliando, pero que nunca se contradice. Y esta verdad de que Dios nunca se contradice, la encontramos en lo que dice Isaías 47 y 8. Allí se nos dice: la hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de el Dios nuestro permanece para siempre. Y como lo afirma Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Y en Hebreos 13:8 lo confirma aún más directamente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, entonces, cuando Dios revela una verdad, Él no cambia de opinión ni se contradice en su palabra, ¿ok? Las verdades que Él estableció desde el principio son verdades eternas. Y cada vez que se repiten en las Escrituras, pues no cambian de significado, sino que al contrario se enriquecen más y más y se ilumina aún más cada día. Por eso, si queremos comprender las profecías bíblicas de una manera correcta, especialmente el libro del Apocalipsis, nosotros debemos regresar al Génesis. ¿Por qué? Bueno, porque es allí donde nosotros encontramos las primeras menciones de conceptos tales como el conflicto entre el bien y el mal, el juicio, el sacrificio, el plan de la redención, el cordero, la simiente, la serpiente, la adoración verdadera y la falsa, el sello de Dios, la promesa de la restauración y pues muchas otras cosas más. Entonces todos estos temas aparecen en el Génesis, pero van a reaparecer en el Apocalipsis y son esenciales para nosotros poder entender el mensaje del Apocalipsis. Sin embargo, no todos lo vemos así o no todos lo han visto así. De hecho, fíjense ustedes cómo uno de los personajes más influyentes de la historia cristiana, como lo fue Martín Lutero, al principio rechazó el libro del Apocalipsis. ¿Y por qué? Bueno, porque él lo consideraba demasiado simbólico y que no contenía un carácter salvífico. Lutero estaba pues tan concentrado en la justificación por la fe y en la figura de Cristo que le costaba ver cómo en ese libro tan lleno de imágenes extrañas pues podría llegar a aportar la comprensión de la salvación. De hecho, él llegó a decir que en el Apocalipsis Cristo no es enseñado ni reconocido. Fíjense ustedes. Y por eso cuestionó su lugar del Apocalipsis en el canon bíblico. Pero con el tiempo, Lutero cambió de parecer. Cambió de parecer y su postura cambió al profundizar en el mensaje del libro. Y allí él descubrió que Cristo sí estaba presente en las páginas de el Apocalipsis, como el Cordero que vence, como el Rey que regresa, como el Sumo Sacerdote, como el Juez justo, como el Esposo fiel, como el Alfa y la Omega. Y esa es precisamente la clave de toda la profecía bíblica. Como ya lo hemos dicho, si no apunta a Cristo, sencillamente no vale de nada. Entonces no lo vamos a poder interpretar correctamente. Toda profecía debe entonces conducirnos a Cristo porque como él mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso estudiar el Apocalipsis o el Génesis como la base profética tiene todo un sentido, ¿ok? Tiene mucho sentido, porque en los primeros capítulos
especialmente en los primeros 11 o 14 capítulos. Allí se nos presentan esas semillas de todo lo que se va a desarrollar o va a brotar en el resto de la historia de la salvación. Por ejemplo, allí en esos primeros capítulos del Génesis se nos presenta parte de lo que Lutero encontró allí: el origen del conflicto cósmico, la promesa de la redención en Génesis 3:15, el concepto del sacrificio como sustituto, la genealogía de la simiente de la promesa, la rebelión sistemática del hombre y la gracia perseverante de Dios, el juicio divino como en el diluvio y en Babel, y la fe de los patriarcas como modelo. Entonces Dios plantó esas semillas en el Génesis y luego fue desarrollando estas verdades a lo largo de las Escrituras hasta llegar a su culminación en Cristo y en la restauración final que se describe en el libro de Apocalipsis. Es por eso, mis hermanos, que no debemos entonces permitir que se desestime todo el contenido bíblico, que se desestime el Antiguo Testamento y que mucho menos nadie debilite nuestra fe en la Escritura ni en las profecías que están contenidas en ella. Hoy, como en tiempos de Lutero, hay quienes creen que las profecías son irrelevantes, demasiado misteriosas, demasiado simbólicas. Pero si nosotros llegamos a entender que todo en la Escritura es útil y que Dios no cambia, y entonces que todo está escrito para el beneficio y el crecimiento y el comprender un poco más el plan de la salvación, entonces nosotros nos vamos a acercar a las profecías de una manera distinta. Porque allí entonces vamos a ver revelado el carácter, el amor de Dios y el plan de Dios para la humanidad. ¿Cómo podemos entonces protegernos contra la incredulidad moderna? Bueno, mire, afirmando con el estudio y por la fe de que la Biblia es la única norma o regla para nuestra vida, para nuestra salvación. La Biblia y solo la Biblia. Pero entender que nosotros debemos escudriñarla, ¿sabe? Escudriñarla y acercarnos a ella con humildad, ¿ok? Pidiendo primero que el Espíritu de Dios nos ilumine. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará y la dará en abundancia. Entender que esto no es una verdad escondida que Dios se ha revelado y que no está reservada solo para unos pocos. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ir a la Escritura, de cavar en esta mina donde vamos a encontrar hermosos tesoros y vamos a encontrar fortaleza espiritual y vamos a tener, pues, si bien no lo vamos a entender todo de una manera clara y total, óigame, vamos a estar realmente apercibidos. Cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces mi llamado final es a que tú puedas confiar completamente en la palabra de Dios, ¿ok? A comprometernos de leerla, de estudiarla con pasión, sabiendo pues que cada línea, cada símbolo, cada historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de Jesús, ¿ok? Este es el centro de la profecía, Jesucristo, nuestro maravilloso Salvador. Si nosotros lo buscamos a Él en cada línea de la Escritura, lo vamos a encontrar. Y lo vamos a encontrar como el autor y el consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. Dios te bendiga. Oro por ti para que Dios te acerque cada día más y más a la palabra, para que estudies más y más, para que oremos cada día más. Y deseo para ti una semana llena de victoria. Dios te bendiga. Quiero orar por ti para finalizar. Padre querido, santo y bueno, gracias porque eres un Dios lindo. Tú te nos has revelado, Señor, de mil maneras. Gracias porque nos dejaste tu palabra. Allí está descrita toda tu buena voluntad y tu amor para con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a acercarnos a ti de una manera sincera, de una manera constante, de una manera humilde. Señor, dirígenos en esta semana. Permite, Señor, que no nos atrevamos a salir ni a regresar sin ti, Señor.
Que podamos decir, si tú no vas conmigo, yo no voy, Señor. Y que tú seas el que nos puedas guiar a lo largo de toda esta semana. Oro por todos mis hermanos y amigos que han de disfrutar de este estudio. Oro por ellos y por mí, por mi familia, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por poder estudiar la palabra y poder compartir esta porción. Una vez más, te pido que te puedas suscribir al canal, darle like y compártelo para que tú te puedas convertir también en un canal de bendición. Chao, cuídate.